21 de febrero de 2001. La policía italiana examina el escenario de un brutal doble asesinato. Jamás había visto tanta sangre y he sido testigo de muchas tragedias, pero nunca de algo como aquello. Había sangre por todas partes. A las pocas horas, un airado grupo de manifestantes exige justicia. El crimen no tardará en convertirse en uno de los más infames del país. Fue un crimen premeditado. Creo que algunos informes afirmaban que lo habían planeado con al menos 3 meses de antelación. El caso conmocionó al pueblo italiano. Era la primera vez que ocurría algo semejante en el país. Algo tan truculento. Novi Ligure, una próspera ciudad situada en la región piamontesa de Italia. Hogar de aproximadamente 28.000 residentes. Novi Ligure es un centro neurálgico comercial que vive de la industria siderúrgica y textil. También es conocida por sus fábricas de dulces y chocolate. Novi Ligure, una cittadina benestante, Novi Ligure es una ciudad rica, más que la mayoría de ciudades de esa zona, debido a su excelente emplazamiento geográfico. Está convenientemente situada en el cruce entre las 3 grandes ciudades del norte de Italia: Milán, Turín y Roma. Por lo que respecta a la criminalidad, Novi Ligure es un lugar tranquilo, un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce. Pero a pesar de su atmósfera pacífica, muchos temen que esté floreciendo la actividad criminal. Algunos culpan al flujo de inmigrantes provenientes de Albania. En aquel tiempo, era frecuente oír acusaciones contra los extranjeros, sobre todo contra los albaneses, en Novi Ligure y sus alrededores. No eran muy bien recibidos y, de hecho, tenían fama de criminales violentos. A pesar de las tensiones, los crímenes violentos y los asesinatos siguen siendo relativamente escasos. A principios de 2001, Francesco De Nardo, de 43 años, trabaja como encargado en una de las fábricas de chocolate de Novi Ligure. Está casado con Susi Cassini, de 45 años. Tienen 2 hijos, Erika, de 16 años, y Gianluca, de 12. El padre había emigrado desde el sur de Italia y había trabajado muy duro toda la vida para alcanzar la posición que había logrado en esta ciudad. Era muy querido entre la gente y todos lo respetaban mucho. La madre, Susie, era una mujer muy fuerte y con una gran vida social. También era muy religiosa e iba regularmente a la iglesia. Susi Cassini era piena di voglia di fare. Susi Cassini era una mujer muy ocupada. Dejó su puesto de contable para dedicarse al cuidado de sus hijos. Hacía muchos trabajos voluntarios, pero a pesar de sus otras actividades, mantenía una fuerte presencia en el seno de su familia. Gianluca, de 12 años, es un gran deportista. Su hermana adolescente, Erika, ya en el instituto, pasa la mayor parte de su tiempo libre con su nuevo novio, Omar Fávaro. Desde el momento en que se conocieron, fueron aislándose cada vez más como pareja. Cada vez pasaban más tiempo los dos solos y dedicaban menos tiempo a estar con el resto de sus amigos. Ella ya estaba en la típica edad en que las chicas empiezan a querer salir por las noches, lo normal para una adolescente. Creo que a Susie le preocupaba bastante que Erika pasara tanto tiempo exclusivamente con Omar y con nadie más. Aunque eso a mí no me parece tan raro en una pareja de adolescentes. Yo creo que justamente esa exclusividad y aislamiento es lo que buscan los jóvenes en una relación. Le da un aire romántico. La familia De Nardo era sicuramente una di quelle famiglie. Los De Nardo eran sin duda una familia con muy buena reputación. La familia perfecta, muy tradicionales. También eran propietarios de un pequeño apartamento en las montañas al que solían ir los fines de semana y vacaciones. Para sus vecinos era normal verlos cargar el coche y marcharse un fin de semana. 21 de febrero de 2001. Un día cualquiera para la familia De Nardo. Al salir del trabajo, Francesco queda con unos compañeros en un polideportivo local. Tras haber pasado la tarde con su novio Omar, Erika regresa al domicilio familiar. Sobre las 8:30 de la tarde, Susi Cassini y su hijo Gianluca vuelven también a casa.
Susie Cassini entró por el garaje, como solía hacer siempre. Cogió las llaves y las dejó sobre la encimera. Gianluca, que aún llevaba puesto su jersey de fútbol, subió al piso de arriba. Él jugaba al fútbol y ella había estado en el gimnasio. Segundos después, emerge un intruso de entre las sombras. Nueve de la noche. Erika De Nardo, de 16 años, aparece en la calle. Erika sale de la casa gritando, pidiendo auxilio, descalza en pleno febrero. Según explica Erika, dos hombres de origen albanés han atacado a su familia. Su madre y hermano siguen dentro de la casa. De inmediato se da el aviso a los carabinieri, un cuerpo especial de la policía italiana que llegan rápidamente al lugar. La chica estaba gritando en la calle. Todos los vecinos estaban allí. Les explicó a todos que dos albaneses habían matado a su madre y a su hermano y que ella había sido incapaz de detenerlos. Las autoridades se disponen a entrar en el domicilio y comprueban que los dos perros de la familia siguen en el patio anterior. La casa estaba completamente a oscuras. Tuvimos que entrar con linternas. Había sangre por todas partes. Era algo increíble, como si hubiéramos entrado en un matadero. Susie Cassini yace en el suelo de la cocina, víctima de un salvaje ataque con arma blanca. El cuerpo de Gianluca es hallado en el cuarto de baño del piso superior, sumergido en la bañera. También presenta múltiples puñaladas. Cuando vi a aquel chico en la bañera de esa forma, se me partió el corazón. La policía acordona la zona y los medios de comunicación se suman a la creciente multitud. El novio de Erika, Omar, no tarda en acudir a su lado. Omar se presentó en el escenario del crimen porque Erika le había llevado por el móvil. Vivían bastante lejos el uno del otro y él vino a intentar consolarla. Ella no dejaba de gritar y de llorar. Repetía que no había podido defender a su madre ni tampoco a su hermano. No he podido defender a nadie, decía. La verdad es que montó una buena escena, muy enérgica. La gente empezó a emitir comentarios negativos sobre los albaneses. Aquella noche se produjo una gran confusión. Los carabinieri entraban y salían de la casa constantemente. Habían dispuesto focos por el lugar y el juez, los forenses, todos los expertos estaban allí reunidos. Los primeros comentarios que oímos fueron que se había cometido un crimen, que habían asesinado a un chico y a una mujer, y que posiblemente el crimen lo hubieran cometido unos extranjeros. Francesco, el padre de Erika, llega en ese momento y descubre la horrenda noticia. Francesco De Nardo y Erika estaban en el coche de los carabinieri mientras estos inspeccionaban el escenario del crimen. Los agentes registraron el interior y el exterior de la casa, que ahora estaba muy bien iluminada. Era como una casa encantada, con todas las ventanas abiertas de par en par. La policía de toda la zona es puesta en alerta. Peinan el vecindario en busca de dos sospechosos albaneses. Los carabinieri levantaron controles de carretera por dentro de la ciudad y los alrededores. También empezaron a registrar los alrededores en busca de los asesinos. Se informó a todas las comisarías de policía. La alerta llegó hasta incluso a Genoa. Enviaron a un grupo de la policía que se dedicó a buscar por todas partes, por todos los rincones, por los edificios abandonados. La policía conoce muy bien esta clase de lugares. Los carabinieri, con el permiso del juez, ordenaron la recogida de los cubos de basura de la zona para buscar cualquier tipo de pista o de arma. Después de 2 horas del comienzo de la inspección, uno de los carabinieri salió y pidió a Francesco De Nardo y a Erika que entraran en la casa. Francesco De Nardo vaciló un momento y cogió a Erika de la mano para entrar los dos juntos. Yo no pude ver la reacción de Francesco De Nardo. Lo que sé es que en cierto momento el fiscal Carlo Carlesi le dijo: no se preocupe, atraparemos a los asesinos. Entonces, al ver el cadáver del chico, quedó muy afectado. Porque estaban muy unidos y él se sentía muy orgulloso.
Aveva tutte le qualità proprio per emergere. El escenario del crimen era escalofriante. Uno de los hombres que vino a levantar los cuerpos quedó muy impactado por lo que vio, en especial por el modo en que hallaron al pequeño Gianluca. Unos días más tarde, volví a verlo y seguía en el mismo estado de shock. Me dijo que había tenido que dejar el trabajo, que había visto muchísimos accidentes de carretera y había tenido que levantar muchos cuerpos de la carretera, por lo que había visto muchas cosas perturbadoras, pero que jamás, en toda su vida, había visto nada parecido. Lo violento del crimen y el odio hacia la etnia de los presuntos sospechosos hace que se produzcan más protestas. La gente comenzó a reaccionar ante el crimen por todo el norte de Italia. Se hicieron públicos algunos detalles, como lo de las puñaladas, que estaba todo lleno de sangre, y la brutalidad del crimen. Novi Ligure es una ciudad pequeña y prácticamente todo el mundo se conoce. Che ha fatto tanto rumore quell'omicidio, ripeto. El crimen suscitó toda clase de rumores porque la víctima era de una buena familia, una familia normal, y también por el modo en que se había cometido el crimen. Y también porque cuando matas a alguien con un arma de fuego, la víctima está frente a ti. Pero todas aquellas puñaladas y el modo en que se había ejecutado el crimen era increíble, muy perturbador. Erika seguía afirmando que unos albaneses habían entrado en la casa y la historia fue a parar a terreno abonado, porque muchos de los crímenes cometidos en el norte de Italia y que habían aparecido en los medios de comunicación se habían atribuido a inmigrantes de origen albanés. Erika no tarda en proporcionar a la policía un relato con pelos y señales sobre lo ocurrido, que proporcionará nuevas pistas sobre los misteriosos sospechosos tras uno de los asesinatos más impactantes de Italia. 22 de febrero de 2001. Las autoridades italianas investigan el doble asesinato de Susi Cassini y su hijo de 12 años, Gianluca. La brutalidad del crimen, presuntamente cometido por dos albaneses, conmociona a todo el país. Erika De Nardo, de 16 años, fue testigo del asalto a los miembros de su familia. En comisaría, proporciona a la policía un relato detallado del crimen. Según Erika, estaba haciendo sus deberes en su habitación cuando se produjo el ataque. Estaba escuchando música con sus cascos cuando de pronto escuchó gritar a su hermano menor. Su madre, que ya había recibido varias cuchilladas, le dijo que corriera, que escapara de allí. Erika logró eludir a los atacantes y escapar. Bajó las escaleras hasta llegar al garaje e inmediatamente salió corriendo de la casa. El móvil, según Erika, habría sido el robo. Ella cree que los dos hombres habían entrado en la casa y los había sorprendido la llegada de su madre y de su hermano. Describió a los atacantes como dos jóvenes albaneses. Mientras la policía trabaja con la descripción de los sospechosos proporcionada por Erika, mantienen la mente abierta a otras líneas de investigación. Ni siquiera descartan que Francesco De Nardo haya podido desempeñar algún papel en el crimen. Pero debo admitir que hasta cierto punto yo también sospeché del padre por varias razones. Porque el día en que tuvo lugar el crimen y los cadáveres seguían en la casa, fue al banco a pedir que transfirieran el dinero de su mujer a su cuenta. En el banco le dijeron que no podían hacerlo, y él contestó que nada era imposible, y que sí, que podían. A mí no me pareció un comportamiento lógico teniendo en cuenta las circunstancias. Las sospechas, sin embargo, pronto quedan apartadas. En el momento del crimen, Francesco estaba practicando deporte junto a varios compañeros de trabajo en un polideportivo. Ellos confirman su coartada. Otra línea de investigación está relacionada con un incidente ocurrido 2 años antes. La víctima, Susi Cassini, había sido una testigo clave en el juicio contra un sospechoso de robo en la zona. Pero debido al tiempo que había transcurrido desde aquel caso, la policía se muestra escéptica ante la posibilidad de que ambos incidentes estén relacionados. Mientras tanto, expertos forenses del Departamento de Investigaciones Científicas de Italia, o RIS, llegan a Novi Ligure para examinar el escenario del crimen. Se recogen muestras de sangre de distintos puntos de la casa en busca de posibles pruebas de ADN que puedan identificar a los asesinos. Detectan un misterioso polvo azul que recogen para examinarlo posteriormente en el laboratorio. También son objeto de escrutinio las huellas ensangrentadas que hay por toda la casa.
La ruta de huida de Erika es claramente visible. Entendimos que la chica había pisado la sangre de la madre al intentar escapar, y por eso había dejado un rastro de huellas de camino al garaje. A los periodistas no nos dejaron ver el escenario del crimen. De hecho, nos echaron a empujones y tuvimos que permanecer al margen. Estaban seguros de que Erika había huido a través del garaje. Mientras que las autoridades examinan el escenario, el rumor de que los autores del crimen son de nacionalidad albanesa prende un conflicto político por todo el país. La gente exige medidas enérgicas contra los inmigrantes ilegales. La idea de que aquellos intrusos potencialmente tan agresivos fueran albaneses fue algo que se asumió con gran rapidez. Y esto se debe, en parte, a cierto grado de xenofobia. Ese mismo día, Erika de Nardo identifica a un albanés de entre una serie de fotos que le muestra la policía. La policía trae al hombre para interrogarlo. Pero pese a que Erika insiste en que es uno de los atacantes, la policía averigua que en realidad estuvo jugando a los bolos con unos amigos en el momento del crimen. Terceras personas confirman su coartada y es puesto en libertad. El incidente levanta dudas sobre la credibilidad del relato de Erika. La policía también se percata de una serie de extrañas incongruencias en el escenario del crimen. Una serie de huellas está a punto de conducirlos a un descubrimiento esencial. 23 de febrero de 2001. En Novi Ligure, Italia, la policía investiga el atroz asesinato de 2 miembros de la conocida familia de Nardo. Susi Cassini, de 45 años, y su hijo Gianluca, de 12, han sido apuñalados salvajemente hasta morir en su casa. La autopsia a los cadáveres revela toda la ferocidad del ataque. El profesor Giovanni Pierucci de la Universidad de Pavia practicó las autopsias a los cuerpos de Susi Cassini y Gianluca de Nardo. Su informe era muy inquietante. Los cuerpos estaban completamente destrozados. Gianluca murió en la bañera, cortado en pedazos mientras intentaban ahogarlo, y la madre había muerto en la cocina, donde la encontrarían más tarde de numerosas heridas de arma blanca. Las autopsias muestran que Susi recibió 40 cuchilladas. Gianluca recibió un total de 57. Las mordeduras en la parte interior del labio de Susi Cassini sugieren que en un principio la habían sorprendido por la espalda y le habían tapado la boca. También mencionó en su informe que el crimen lo habían cometido 2 personas, que estas eran muy jóvenes y en consecuencia las heridas no eran demasiado profundas, por lo que concluyeron que el crimen no podían haberlo cometido 2 adultos. La policía cree que un cuchillo encontrado en el salón de la casa familiar es el arma del crimen. Pero cuanto más examinan todas las pruebas, más dudas surgen sobre lo que realmente aconteció la noche del crimen. No había pruebas empíricas que apuntaran a que hubieran forzado la entrada de la casa de la familia de Nardo, lo cual sugería que o bien las puertas estaban abiertas, o bien que no se produjo ningún allanamiento. El móvil del crimen tampoco queda claro. No se ha robado ningún artículo de la casa. Y la naturaleza violenta de los asesinatos apunta a algo más que un simple robo frustrado. Además, los vecinos no oyeron ningún ruido en la casa en la hora del crimen. Lo que resultaba muy extraño era que la familia de Nardo tuviera 2 perros agresivos y, según el relato de Erika, habían ladrado en aquel momento. Siempre estaban ladrando. Otro punto que nos hacía sospechar era que nadie hubiera oído los gritos de Susi Cassini ni de Gianluca. Erika había dicho que su madre y hermano gritaban como animales, pero nadie oyó nada. Otro punto oscuro es la ruta de huida de Erika. Bajó las escaleras y salió por el garaje. Un rodeo un tanto extraño para huir de la casa. A todos nos parecía un modo muy peligroso de escapar, sobre todo para ella. Podrían haberla matado. Lo más revelador es el rastro visible de su huida. Sus huellas en las escaleras y el suelo del garaje son de todo el pie y están espaciadas con regularidad, como las que deja alguien que se mueve lentamente. Una chica que trata de escapar, perseguida por 2 hombres, no baja las escaleras peldaño a peldaño y tomándose su tiempo. Una joven que intenta escapar rápidamente por una escalera se saltaría algunos peldaños
y tendería a tocar las paredes y mancharse las manos. Las huellas eran demasiado claras. Eran las típicas que deja alguien que camina. El equipo científico criminal confirmó también esta hipótesis. Además, el comportamiento de Erika desde la noche del crimen también ha levantado sospechas. A la mayoría de testigos les cuesta recordar los detalles de la aparición de un sospechoso, y a menudo cambian esos detalles a medida que van recordando mejor. Erika siempre había descrito a aquellos dos hombres de la misma forma. Nunca cambió la descripción. Siempre había dibujado sus retratos de manera idéntica. La actitud distante de Erika y su novio Omar ante el crimen tampoco pasa desapercibida a la policía y la prensa local. Los dos jóvenes empezaron a divertirse, especialmente por cómo se comportaban, como el hacerle gestos obscenos a un periodista. Era muy extraño. Esto fue lo que más me desconcertó. Presentada al principio como una víctima indefensa, muchos ahora creen que Erika sabe más sobre el asesinato de lo que cuenta. Ma perché non credere a questa ragazza di buona famiglia? ¿Por qué no ibas a creer a esta chica que había crecido en el seno de una buena familia y que parecía una adolescente normal? La familia era buena, como muchas otras. El padre era ejecutivo en una famosa compañía de confitería, muy conocida en Italia. Nadie podía pensar que Erika había mentido acerca del crimen, pero sí había ciertas declaraciones poco precisas. Y después de eso nos dimos cuenta de que algo no cuadraba con la confesión y que tal vez estuvieran ocultando algo. Los dos jóvenes volvieron a la casa para lo que nosotros llamamos inspección e investigación. El fiscal Carlesi volvió y yo le pregunté, ¿cree que la versión de la chica es la auténtica o no? Él contestó, sin comentarios. Empezamos a albergar serias dudas y a plantearnos nuestra conclusión original. Tal vez no habían sido unos inmigrantes quienes habían cometido el crimen. El diario de Erika, que la policía encontró en su dormitorio, contiene muchos pasajes sobre las tensiones que se vivían en el seno de la familia de Nardo. Algunos ven en esas líneas lo típico que escribiría una chica de la edad de Erika. Lo que revelaba el diario era una serie de pensamientos violentos y agresivos que Erika albergaba hacia su madre. Yo sigo pensando que no es tan atípico que una adolescente desahogue esa clase de pensamientos en lo que debía ser una fuente privada, como su diario. La policía, sin embargo, considera mucho más siniestras las entradas del diario. Erika y su novio Omar son ahora los principales sospechosos. Había también algunas frases en el lenguaje adolescente con palabrotas. Y también escribió: hoy he vuelto a casa 5 minutos tarde y mi madre se ha puesto a gritarme: mamá, te odio. También había escrito algo sobre su hermano menor. Había escrito que sus padres solo le tenían en cuenta a él y lo consideraban la mascota de la familia. Aunque hubiera hecho algo malo, mamá siempre lo defiende. Al final de un poema, Erika escribe: en cierto modo, todo termina con la muerte. Pero a pesar de las sospechas, no hay pruebas físicas que la conecten directamente con los asesinatos. En ese momento no teníamos nada seguro. Según el sistema legal italiano, si no cuentas con pruebas reales, no puedes detener a nadie. Los carabinieri decían: vamos a detenerla, a por ella. Ya verás cómo encontramos algo. Pero yo me resistía. No podemos detenerla. Necesitamos pruebas concretas. Algo sólido más allá de toda duda razonable. Mientras que algunos creen a Erika y Omar incapaces de cometer un crimen tan violento, otros están ahora seguros de que están sobre la pista correcta. Sea como fuere, está a punto de producirse una revelación perturbadora grabada en una cinta, directamente de los labios de los dos asesinos. 23 de febrero de 2001. La policía italiana investiga el asesinato de 2 miembros de la familia de Nardo. Mientras que Erika de Nardo, de 16 años, afirma que el crimen lo han cometido unos albaneses, la policía cree ahora que ella y su novio puedan estar implicados. Pero sin pruebas concluyentes, las autoridades se muestran reticentes a acusar abiertamente a los sospechosos. Los carabinieri querían interrogar ya a los dos jóvenes, Erika y Omar, pero yo me negué a permitirlo. Debíamos empezar comprobando el escenario del crimen
porque Erika y Omar podían negarse a contestar a las preguntas. En lugar de eso, la policía espera obtener información incriminatoria simplemente escuchando a la joven pareja. Aparte de intervenir los móviles de Erika y Omar, instalan dispositivos de grabación de audio y vídeo ocultos en una sala de los barracones policiales. La policía llama de nuevo a comisaría a los jóvenes para hacerles unas preguntas, sin informarles de que son sospechosos. A Erika le piden dibujar de nuevo a los dos hombres que, según ella, cometieron el crimen. Les pedí que dibujaran el retrato de los dos asesinos y en un momento dado le dije a ella, aquí hay algo que no cuadra. Siempre dibujas los retratos de los dos albaneses de la misma forma, con pendientes. Y ella dijo, no, fueron dos albaneses que tenían este aspecto. Eran estos los dos albaneses. Yo salía y entraba para verlos, y les dije, tarde o temprano encontrarán a los asesinos. Ellos me contestaron, eso esperamos. Luego, al volver más tarde, a veces los veía abrazados. Les dije, chicos, tenéis que comportaros porque estamos en los barracones de los Carabinieri y esto no es ninguna broma. Así les daba la oportunidad de sentirse libres y que pudieran hablar. Entonces, sin saber que la policía les escucha, Erika y Omar comienzan poco a poco a hablar sobre el crimen. Al principio, estaban muy callados, el uno junto al otro. Y pasado un tiempo, empezaron a acusarse mutuamente del crimen, hablando y bromeando. Omar le dijo a Erika, tú eres la asesina. Y Erika contestó, no, eres tú. Tú eres el asesino. En un momento dado dijeron, lo somos los dos. Erika se traicionó a sí misma cuando le dijo a Omar, ya verás, todo va a salir bien. Ya desde el comienzo de ese intercambio grabado, se apreciaba cierto desacuerdo en cuanto a la culpabilidad. Yo creo que estaba bastante claro que ambos estaban involucrados, que ambos habían participado y también que eran conscientes de ello. Y que no iban a revelarlo tampoco porque se lo dijeron en privado y según creían ellos en confianza. Momentos más tarde, hay más detalles incriminatorios. Me fui de la habitación y ella habló con él y le preguntó, ¿cuántas veces los apuñalaste? Él contestó, 113, 112. Ella dijo entonces, tendrías que haber matado también a mi padre. Y él respondió, ya no podía seguir, ya hice bastante. Después ella dijo que le había dado unas 80 o 90 puñaladas a su hermano menor. Recrearon el crimen sin saber que estaban siendo vigilados. Los Carabinieri les estaban escuchando hablar sobre el crimen. Y fue en ese punto cuando quedaron convencidos de que aquellos dos jóvenes eran los asesinos. La prensa y los medios hicieron correr la noticia de que algo no estaba demasiado claro, y nosotros supimos toda la verdad cuando Omar y Erika fueron a los barracones y los retuvieron ahí durante varias horas. Nosotros como periodistas sabíamos que algo no iba bien. Ese mismo día, Erika De Nardo y Omar son detenidos por el asesinato de Susi Cassini y Gianluca De Nardo. Sobre las 10 de la noche, llegaron dos parejas de abogados. Nos dijeron que venían en representación de los dos jóvenes. En ese punto, ya estábamos bastante seguros de que los estaban investigando a fondo y que la primera versión de los inmigrantes ilegales albaneses se había desestimado. Al poco tiempo de la detención, llaman a comisaría a Francesco De Nardo. Recuerdo que estábamos fuera de los barracones y vimos al general Tornabene con el padre de Erika y que se lo llevaron lejos. Nos pidieron a los periodistas que no les molestáramos y que respetáramos esa orden. La policía comunica a Francesco que creen que fue su hija quien mató a su mujer e hijo. Pensábamos que los autores del crimen habían sido dos albaneses y ahora teníamos que enfrentarnos al hecho de que quizá no era así. En ese momento, Francesco De Nardo no sospechaba de Erika ni de su novio. Se quedó profundamente afectado y muy confundido. Para mí fue muy doloroso hablar con aquel padre, pero tuve que hacerlo. Sí, fue muy doloroso.
La noticia de que no fueron unos albaneses quienes cometieron el crimen calma las protestas contra los inmigrantes por todo el país. Pero la revelación de que una chica de 16 años pudiera haber matado a su propia familia suscita otra reacción igualmente fuerte. El caso conmocionó a la opinión pública. Era la primera vez que algo así ocurría en Italia. Aquel crimen tan atroz captó la atención de la clase media. En custodia, Erika y Omar se culpan el uno al otro del crimen. Erika insiste en que fue Omar quien ideó y llevó a cabo los asesinatos por cuenta propia. Omar insiste en que la idea había sido de Erika y que ella estaba tras los apuñalamientos. Omar proporcionó siempre la misma versión, acusando a Erika del crimen y dijo no haber hecho nada. Al principio la acusó del todo y dijo que él no había tocado a las víctimas. Y Erika lo acusaba a él. No paraban de acusarse mutuamente. A la luz de las negativas, la policía espera obtener más pruebas del escenario del crimen que les proporcionen una imagen más fidedigna de lo allí ocurrido. Luciano Garofano, del Departamento de Investigaciones Científicas, o RIS, forma parte de un grupo de trabajo ampliado que inspecciona más a fondo la casa de los De Nardo. Llegados a ese punto, sabíamos quiénes eran los autores del crimen porque contábamos con el informe de los Carabinieri. Nuestra intención era reconstruir la dinámica del asesinato y después informar al Ministerio de Justicia y posteriormente al juez, para que pudieran comprender quién hizo qué y a quién. Unas nuevas pistas y una bolsa de pruebas ocultas pronto proporcionarán a la policía un parte detallado de lo que ocurrió aquella fatídica noche en el hogar de los De Nardo. Marzo de 2001. En Italia, la policía ha detenido a Erika De Nardo y a su novio Omar Fávaro por el asesinato de la madre y el hermano menor de Erika. Estando en custodia, ambos proclaman su inocencia y se acusan el uno al otro. Omar, sin embargo, no tarda en derrumbarse. Erika se aferró con fuerza a su versión de los hechos, mientras que Omar se derrumbó apenas transcurridas 18 horas de la detención. Y su actitud pasó a ser de golpe la de un típico adolescente. Omar dijo muy poco y nos percatamos de que estaba fuertemente controlado por Erika. Sin lugar a dudas, ella era la más fuerte a nivel psicológico. Omar insiste en que Erika desempeñó un papel fundamental, pero a la vez reconoce haber usado un cuchillo en el crimen. También explica que la pareja había ocultado pruebas clave. La policía sigue sus indicaciones hasta un emplazamiento cercano a la casa de los De Nardo, donde encuentran una bolsa de plástico con un cuchillo de cocina de gran tamaño y 3 guantes de goma. El cuchillo es similar a otro hallado en el escenario del crimen, y los guantes de goma presentan un patrón que coincide con el hallado en el mango del primer cuchillo. Inmediatamente se mandan los objetos al laboratorio para su análisis. Simultáneamente, los expertos forenses inician un nuevo registro del escenario del crimen, en un intento de encontrar culpables y reconstruir la secuencia de los hechos. Comenzamos a clasificar cuidadosamente todos los detalles y diversos objetos, como las ropas o el cuchillo que encontramos en el interior de la casa y cualquier otra cosa que nos pudiera ser de utilidad. El análisis de las salpicaduras de sangre ayuda a determinar dónde estaba cada víctima durante los ataques. Tras observar las manchas activas y pasivas, la policía concluye que Susi Cassini fue atacada y asesinada en la cocina, donde se halló el cuerpo. Pero otras manchas de sangre indican que su hijo Gianluca fue asaltado primero en el piso inferior, lejos de la bañera donde habían hallado el cadáver. Analizando esas manchas de sangre y calculando la proyección de la misma, descubrimos que había una mancha en el lado derecho de la pared de la cocina, en dirección a la misma, y otra proyección sobre la toma telefónica. Resultaba claro que ambas salpicaduras se habían originado en la misma área y que la sangre era la de Gianluca. Las autoridades también toman impresiones frescas de los pies de Erika y Omar para ayudarles a analizar patrones de tráfico en el interior de la casa con mayor detalle. Algunas huellas son visibles a simple vista, pero otras son más difíciles de detectar. Hay que tener en cuenta que si alguien camina tras haber pisado sangre, las huellas irán perdiendo intensidad paulatinamente hasta desaparecer. Para hacerlas visibles, los expertos forenses esparcen un producto químico llamado luminol.
Este reacciona con los fluidos corporales, desprendiendo un brillo temporal que resulta visible a oscuras. Estaba claro que queríamos comprender los actos de Erika y Omar y sus movimientos en el instante del asesinato de la señora Cassini y del pequeño Gianluca. Muchas de las huellas de la cocina pertenecen a Omar, quien parece haber ejecutado el grueso del ataque sobre Susie Cassini. Pero también están presentes las de Erika. No solo eso, también aparecen rastros de las huellas de ambos en el cuarto de baño, lo que sugiere que ambos desempeñaron algún papel en la muerte de Gianluca. La prueba más incriminatoria, no obstante, llega del laboratorio. El cuchillo hallado en el salón tiene restos de sangre de Susie Cassini. También está conectado a un patrón que dejó uno de los guantes. Un guante que contiene ADN en forma de sudor del asesino. Encontramos 3 trazas de ADN en el guante. El de Gianluca, el de la señora Cassini y el del asesino. Esto confirmaba la implicación de Omar en los asesinatos. Era el ADN de Omar. Por tanto, concluimos que él había participado en la muerte de la señora Cassini. Pero también nos reveló qué papel había desempeñado en la del hermano menor. Otro guante implica a Erika. Este ADN que apareció en el interior del guante, al analizarlo, nos dimos cuenta de que era el sudor de Erika. Un corte en la camiseta de Gianluca también revela la sangre de ambas víctimas, algo que no se había encontrado en el cuchillo que había utilizado Omar. Otro cuchillo, por supuesto, era el que había usado Erika durante el enfrentamiento que tuvo lugar en el salón de la casa y el que había herido a Gianluca. Todo esto nos confirma que ambos adolescentes habían sido los asesinos de la señora Cassini y de Gianluca. La investigación científica confirmó el papel principal de Omar en el asesinato de la señora Cassini y el doble crimen por parte de Erika, quien había participado de forma menor en la muerte de su madre, pero decisiva en el asesinato de su hermano. El misterioso polvo azul hallado inicialmente en las escaleras y el baño resulta ser veneno para ratas. Probablemente lo habrían traído al lugar como un modo alternativo de cometer el crimen. Tras juntar la confesión de Omar con las pruebas, la policía elabora una reconstrucción minuciosa de los hechos. Lo más probable es que los agresores se hubieran ocultado en el baño que hay junto a la cocina. Gianluca volvió con su madre y entraron como siempre por la cocina. Gianluca subió corriendo las escaleras, nada más entrar en la casa. En ese momento, Omar sale del baño y ataca a Susie Cassini por la espalda. Comienza a acuchillar a la señora Cassini bajo la atenta mirada de Erika. Al oír los gritos de su madre, Gianluca aparece enseguida en lo alto de las escaleras. Tras oír unos ruidos y algo mucho más serio, los gritos de su madre, imaginó lo que estaba ocurriendo y bajó desde el piso superior. Vio la dantesca escena. No sabemos exactamente lo que vio, pero sí que se convirtió en un testigo incómodo. La única persona libre en ese momento era Erika, porque Omar estaba ocupado matando a la señora Cassini y se quedó en la cocina durante un rato. Erika persigue a su hermano hasta el piso superior y finalmente llama a Omar para que la ayude. Omar coge el veneno para ratas con la intención de usarlo con Gianluca, pero se le cae de camino. Entonces se une a Erika en un segundo y salvaje ataque. Según la confesión de Omar, el pequeño le dijo a Erika: ¿por qué me hacéis esto? ¿Por qué me hacéis esto? Y ella le dijo a Omar: tenemos que matarlo, a él también, porque es un testigo. Durante los minutos siguientes, ambos se turnan para acuchillar al pequeño Gianluca de 12 años. Gianluca seguía con vida, pero no tenía fuerzas porque estaba perdiendo mucha sangre, por lo que deciden llevarlo al cuarto de baño y ahogarlo con facilidad. Entonces Omar se dispuso a salir de la casa y Erika le dijo: tenemos que matar también a mi padre. Omar le contestó: yo ya no puedo seguir con esto, no tengo fuerzas para continuar. Hazlo tú, porque yo ya me he quedado sin fuerzas. La gente no tarda en conocer los detalles del macabro crimen. Lo que no resulta tan sencillo de obtener es un móvil.
Oficialmente, no teníamos realmente una explicación convincente para el crimen. Habíamos oído de las dificultades entre madre e hija, también del hecho de que ella quería tener más libertad, pero no teníamos la versión auténtica. Sabemos por experiencia que todas las adolescentes tarde o temprano atraviesan esa etapa rebelde. Pero ¿cuántas chicas terminan asesinando a su madre y a su hermano? Prácticamente ninguna. Creo que algunos de los informes llegan a afirmar que lo habían estado planeando durante al menos 3 meses. Por ejemplo, tuvieron que hacerse con el veneno, que habría sido un pesticida. Tuvieron que comprar los guantes. Se trataba de un crimen premeditado. En noviembre de 2001, Erika de Nardo y Omar Favaro son procesados en un juzgado para menores. Como tales, Omar es condenado a 14 años de prisión. A Erika le caerán 16 años. El padre de Erika, Francesco, se encuentra entre los asistentes al juicio. A pesar del hecho de que su propia hija es sentenciada por haber matado al resto de su familia, él permanece a su lado. Cuando se abrieron las puertas del juzgado, Erika salió y abrazó a su padre, deshaciéndose en lágrimas. En ese momento, Francesco de Nardo le dijo: "No te preocupes, yo nunca te abandonaré". De Nardo no quería perder a su hija. En todo momento permaneció junto a ella, incluso después de saberse que ella había sido la asesina. Actuó como si no quisiera perderla, porque era lo único que le quedaba de su familia y quería prepararla para un nuevo futuro. Su actitud fue la de una persona con una sólida fe y una fuerte integridad moral. Jamás dijo una sola palabra ni habló con los medios. Su silencio fue muy respetado por sus conciudadanos y con su comportamiento de algún modo nos estaba diciendo que este era un asunto privado y que su tragedia solamente le concernía a él. Cuando la gente habla de él, lo hacen con respeto, pero lo que respetan sobre todo es el dolor que tuvo que pasar. Varios años tras el juicio, el legado de aquel crimen espantoso sigue vivo, no solo en Novi Ligure, sino en toda Italia. Esta tragedia afectó a toda la ciudad. La gente se vio muy afectada e intentó olvidar el asunto. Nunca hablan abiertamente sobre el caso. Para ellos es difícil.